Era como hoy terminar de dar algún pantallazo, porque la verdad que no se llega a ver todo, pero sí dejar esta mirada más compleja de la cuestión de género, que me pareció interesante. Bueno, también la semana pasada en sus aportes estuvo esta cuestión de cuáles eran los aportes desde el feminismo y demás. Entonces, bueno, estuve ahí viendo un poco qué podíamos trabajar hoy. Y me pareció interesante esto de complejizar el término, el concepto de género, ¿no? Entender que si bien nosotros acá y en ESI, por una cuestión también de tiempo y de que es importante eh, dejar en claro algunas cuestiones bien puntuales, se toma esta cuestión de sexo como lo biológico y el género como la construcción cultural. Hay una amplitud de términos, de conceptos, de debates que se han ido dando a lo largo de todo este tiempo, en donde, bueno, hay una variedad y me interesaba traerles hoy un poco esa complejidad, ¿sí? Eh, claro, puede que la computadora no tenga camarita, puede ser. Bueno, yo acá les traigo así como para que vamos viendo. Ustedes, si quieren, me van parando, preguntando, ¿sí? Eso, en el momentito que quieran. Datazo. Sí, a mí me pasó que yo tenía una compu que era viejita y, claro, no tenía para que me vean, así que esa no me serviría para dar clases, por ejemplo. Bueno, ahí les muestro, vamos viendo un poquito algunos de los conceptos que estuve recogiendo, porque la verdad que hay mucho material, hay mucho material. ¿Están viendo ustedes ahí? Sí, profe, sí se ve. Bien. Okay. Fíjense ustedes acá esta primer definición, esta primer sí, definición de lo que es el género. Es más o menos el concepto que nosotros hemos venido manejando y que hemos podido ver la clase anterior, que podríamos decir que hay hasta un cierto consenso generalizado como para poder, o desde dónde tener, para partir en el análisis de la realidad y desde el análisis de las relaciones sociales y demás, ¿no? Este es el término, el concepto que utiliza la Organización Mundial de la Salud, en donde dice que el género se refiere a conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades, atributos que cada sociedad considera apropiados, tanto para hombres como para mujeres. Las diferentes funciones y comportamientos pueden generar desigualdades de género, es decir, diferencias entre hombres y mujeres, que favorecen sistemáticamente a uno de los dos grupos, ¿sí? Bueno, acá puntualmente la Organización Mundial de la Salud, haciendo referencia a lo que es la salud, hace notar que a su vez estas desigualdades pueden crear ciertas inequidades entre hombres y mujeres con respecto tanto a su estado de salud como al acceso a la atención sanitaria. Bien, vamos hasta ahí. Entonces, fíjense ustedes que acá estamos hablando de género como una construcción también social, en donde tiene que ver con todos esos comportamientos que tenemos, tiene que ver, acá se hace mención a hombres y mujeres, fíjense ustedes, estamos en el plano todavía de lo heteronormativo, y es como un concepto generalizado, digamos, ¿sí? Hay, a mi entender acá, un consenso teniendo en cuenta que no siempre se ha distinguido, por un lado, el género y por otro lado, lo que es el sexo biológico, ¿no? Entonces, en este sentido, es un avance, sí, porque nos permite visibilizar las desigualdades que existen producto de estas construcciones, ¿no? Incluso producto de haber nacido con determinado sexo biológico, ¿no?
Bien. Ahí, ¿dónde está? Acá. Acá tenemos otro concepto, ¿sí? Es una feminista, ¿sí? Teorizadora, bueno, que tiene otro concepto o que introduce otras cuestiones en relación a lo que es el género. Y ella dice que para demostrar que los análisis de género se intersectan, es decir, acá ya se empieza a hablar de una intersectorialidad, es decir, de otras categorías que entran en juego, y esas categorías son el sexo, la sexualidad, la raza, la etnia, la clase, la cultura. Dice que se va a hablar, en vez de género y sexo, sistemas de género y sexo, ¿sí? Ahí vamos complejizando los conceptos. Ya no se habla solamente del sexo-género, sino de estos sistemas, que es algo mucho más general. Y lo define como estos conjuntos de prácticas, símbolos, representaciones, normas, valores sociales que las sociedades elaboran a partir de una diferencia sexual, ¿sí? Que tiene que ver con lo anatómico y con lo fisiológico, y que dan sentido a la satisfacción de los impulsos sexuales, a la reproducción de la especie humana y en general al relacionamiento entre las personas, ¿sí? Son tramas de relaciones sociales que determinan las relaciones de los seres humanos en tanto personas sexuadas. Los sistemas de sexo y género son el objeto de estudio más amplio para comprender y explicar el par subordinación femenina y dominación masculina. Fíjense ustedes cómo se complejiza este término que hasta acá nosotros decíamos, bueno, hay una diferencia entre sexo, género, y, y bueno, y ahí es como lo más, no sé si sencillo, pero sí es como una categoría mucho menos compleja, ¿no? Fíjense ustedes que acá ya hablamos de que hay una intersección de otras categorías, ya no hablamos solo del sexo biológico y del género, se habla también ya de sexualidad, se habla de que hay distintos tipos de razas, etnias, clases, y esto va a determinar la manera en que nos comportamos también, y va a determinar que no todas las construcciones de género van a ser de la misma forma en todos los lugares, ¿no es cierto? Y principalmente este concepto hace hincapié en que se dan estas relaciones entre seres humanos condicionadas por este sistema que dice cómo debe de ser o cómo ha de ser el sexo y el género, y otro punto importante de acá es que se reconoce que hay una subordinación femenina, ¿sí? Por sobre una dominación masculina. Acá lo que se va a tener en cuenta en general, más allá de la cuestión de ser hombre o ser mujer, es que existen en la sociedad eh, cuestiones que están ligadas a lo femenino y que todas esas cuestiones ligadas a lo femenino están en un plano de subordinación, y que todo lo que esté ligado a lo masculino está en un plano de dominación o de mayor valorización por sobre lo femenino, ¿sí? Más allá del sexo biológico, es decir, todo lo que represente algo femenino o ligado a connotaciones femeninas, ¿no? Tiende a estar subordinado. Después que vamos a otro concepto que sigue complejizando, ¿sí? Y si en lo anterior ya hablábamos ya de subordinación y hablábamos de un sistema, ¿no? Ya de algo mucho más amplio, acá Scott Muñiz nos trae una cuestión que es muy importante también para los estudios de género, que tiene que ver con la cuestión de poder, ¿sí? Yo acá lo he resumido, no he puesto todo lo que desarrolla en su teoría, pero es solo a modo de que ustedes puedan ver que existe una complejidad mayor, ¿sí? Mi definición de género tiene dos partes y varias subpartes, dice acá ella. Están interrelacionadas, pero deben ser analíticamente distintas. El núcleo de la definición reposa sobre una conexión integral entre dos proposiciones.
por un lado, el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos, y a su vez el género es una forma primaria de relaciones significantes de poder. Fíjense que acá se introduce esta noción de poder, ¿no? En donde es muy importante resaltar, porque también acá lo que nos está diciendo es que en relación a este poder es que se dan las diferencias de sexo y de género, ¿sí? Esto puede y nos da a nosotras pie para poder entender entonces por qué se dan muchas situaciones que tienen que ver con las discriminaciones, con las violencias y demás, producto de estas distinciones que se hacen de género y demás, ¿no? Entonces, porque hay una relación de poder y que es algo que, por ejemplo, si lo comparamos con la primer conceptualización que vimos de la Organización Mundial de la Salud, no es algo que se haga hincapié, ¿no es cierto? Sin embargo, acá podemos ver que ya la noción de poder está presente y eso es algo a analizar también en las diferentes relaciones sociales para poder identificar, por supuesto, después dónde están las desigualdades, ¿no? Después acá otro concepto y que le da como algo novedoso, si se quiere, a la cuestión de qué es el género y demás, tiene que ver con esta definición en donde se plantea la intersección, o sea, cómo estamos atravesados por cuestiones de raza, que le da otro tipo de forma a lo que es ser hombre, ser mujer y demás, ¿no? En este caso, Kimberly Williams eh, habla de intersección a partir de que ella revisa estos procedimientos legales, de cómo se trataba de distinta manera a las personas, ¿no? Por ser hombres y ser mujeres, pero además por ser hombres o mujeres negros, ¿sí? Negras, es decir, cómo el sistema legal actuaba de manera diferente ante esos hombres y ante esas mujeres, no solamente por su condición de género o su condición eh, de sexo biológico, sino también por su condición de raza, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos permite a nosotros decir, a ver, es mucho más complejo que solamente ser mujeres, que solamente ser hombres, que solamente ser identidades disidentes. O sea, además hay otras cuestiones que están ahí, digamos, confluyendo y que hacen que el trato, que las situaciones que vivamos y demás sean diferentes, ¿sí? Bien, acá dice, descubrió, por ejemplo, que cuando los casos presentados por mujeres negras no coincidían con las circunstancias de los presentados por mujeres blancas o hombres negros, sus afirmaciones no se tomaban en serio porque no se ajustaban a las experiencias normativas percibidas de raza o de género. Por lo tanto, concluyó que las mujeres negras fueron desproporcionadamente marginadas debido a la naturaleza simultánea y entrecruzada de cómo otras personas las leen como sujetos de raza y de género, ¿sí? O sea, la mirada que hay del resto de las personas respecto a ese sujeto no tiene que ver solamente con su condición de género, sino también con su condición de raza. Y esto es lo que hablamos cuando decimos, bueno, no es lo mismo ser una mujer blanca de ciudad, con estudios y demás, a ser una mujer campesina del interior, que no es heterosexual y demás. O sea, hay una confluencia de situaciones, una confluencia, esta interseccionalidad que nos permite analizar la realidad de manera más compleja, ¿sí? Esto sería, a mi entender, uno de los aportes que se hace desde esta otra mirada, ¿no? Bien, y acá complejizando aún más, que yo se los mencioné la clase pasada, hablábamos de Judith Butler, en donde ella también pone en cuestionamiento, y después vamos a ver un videito donde nos lo pueden explicar un poco mejor, en donde plantea que el sexo también es algo
construido a partir de los discursos y a partir de estas relaciones de poder que nos dicen el cómo debe ser, ¿sí? Ella dice, podemos hacer referencia a un sexo dado o a un género dado sin aclarar primero cómo se dan uno y cómo se dan otro, a través de qué medios. Y al fin y al cabo, dice, fíjense cómo pone en debate todas las teorías hasta acá vistas incluso, ¿no? Al fin y al cabo, ¿qué es el sexo? ¿Es natural, anatómico, cromosómico u hormonal? ¿Y cómo puede una crítica feminista apreciar los discursos científicos que intentan establecer tales hechos? ¿Tiene el sexo historia? Si se refuta el carácter invariable del sexo, quizás esta construcción denominada sexo esté tan culturalmente construida como el género. De hecho, quizás siempre fue género, con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. Acá, bueno, Judith Butler es una de las teóricas feministas que se toman, bueno, impulsando lo que es la teoría queer. Y es interesante cómo ella plantea esta cuestión de que nosotros hasta acá venimos viendo que el sexo es algo dado y el género sería lo construido. Bueno, ella pone hasta en cuestionamiento eso, ¿sí? ¿Por qué lo pone en cuestionamiento? Porque para ella también todos los discursos y todo cómo nosotros percibimos que es el sexo biológico, es algo que también hay que analizar o por lo menos cuestionarse, ya que es algo que se ha ido construyendo en los discursos científicos y demás, ¿no? Acá como otro concepto, o que complementa estas preguntas que se hacía Judith Butler y que nos invita a pensar. Acá dice, género no es sustantivo ni tampoco es un conjunto de atributos vagos. Dentro del discurso legado por la metafísica de la sustancia, el género resulta ser performativo. Esto de performativo es como uno de los conceptos principales que tiene Judith Butler, ¿sí? Es decir, conforma la identidad que se supone que es. En este sentido, el género siempre es un hacer, aunque no un hacer por parte de un sujeto que se pueda considerar preexistente a la acción. No existe una identidad de género detrás de las expresiones de género. Esa identidad se construye por las mismas expresiones que al parecer son resultado de estas. Fíjense ustedes qué complejo, y no pretendo que este sea, digo, un concepto que ustedes lo tengan que manejar porque implica, bueno, otro tipo de análisis incluso, ¿no? Lo que sí me interesa es que ustedes puedan tener esta mirada más amplia de todos los debates que incluso hoy en día se dan, o cómo fue este concepto modificándose o siendo debatido como para ir incluyendo otras miradas, ¿sí? Ahora de todas maneras vamos a ver ahí un videíto donde podamos eh, ampliar esto que plantea Judith Butler, pero sí me parece interesante tener en cuenta esta cuestión de performatividad que plantea ella, en donde todo es construido, ¿sí? Es construido el discurso, la identidad de género, esta expresión de género, incluso cómo hemos construido el ser desde el sexo biológico, también llamado sexo biológico, ¿no? Esto como para ampliar, fíjense ustedes entonces, esto era a modo de que no nos quedemos con una sola mirada, ¿sí? Es mucho más amplio, no tenemos todo el tiempo, por supuesto, acá para desarrollarlo, y no es el único objetivo de la materia, pero sí como para que ustedes entiendan y vean que está esta amplitud, ¿sí? Que hay diferentes enfoques también, o que se van complementando a medida que también avanzan los estudios de género, que avanzan las teorías feministas, que avanzan todas estas teorías, que son teorías desde las ciencias sociales, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Algo? Yo creo que quisiera hacer un comentario, como que me llamó la atención de que todo es
una construcción social y que no, en la mayoría de estas ideas, digamos, que nos estuvo mostrando, como que no hay un solo concepto definido, entonces es como que hay muchísimas acepciones y cada uno tiene una diferente y nada, me llamó la atención eso, digamos. Bien. Sí, tal cual, tal cual. De hecho, creo que Martu preguntaba también la vez pasada, ¿no? En relación a estas teorías y demás, los feminismos, cuántos habían y demás, ¿no? Y ahí es donde podemos ver, además, la dinámica que tiene, al ser una cuestión que va de la mano en cuanto a lo teórico y a lo práctico, ahí esta cuestión tan, no sé si cambiante, pero sí tan dinámica en cuanto a las teorías y en cuanto a lo que se va debatiendo, ¿no? Dentro de las mismas perspectivas de género. De hecho, esto, como les decía, ¿no? En principio el género como una cuestión eh, desde lo que es masculino, femenino, etcétera, a este otro concepto de Judith Butler, donde ella cuestiona que lo que se viene trabajando dentro de las teorías feministas y demás, termina siendo, en definitiva, heteronormativo, porque nos termina siempre llevando a esta dicotomía entre lo que es ser varón-mujer o lo que es ser masculino-femenino, e incluso estas otras teorías donde empiezan a decir, ojo, que no es solamente la cuestión de género, sino que también es la cuestión de la raza, la cuestión de la cultura, de la etnia y demás, nos empiezan a plantear también, bueno, no hay un sujeto universal, ¿no? De mujer, no podemos limitarnos a plantear un sujeto único de estudio o como si fuese el mismo en todos lados, ¿no? Eso es lo interesante de cómo esto se va modificando también en función de las diferentes realidades que se viven y las diferentes situaciones de desigualdad, marginación, opresión, y esto hace que se creen otras teorías, que se vayan alimentando o retroalimentando. Eso es lo interesante, ¿sí? Pero como les decía yo la clase pasada, en principio sí nos sirve esta cuestión más básica de decir, bueno, el sexo está ligado a lo biológico, el género a la construcción, como un punto de partida, ¿sí? Como un punto de partida para medianamente poder decir, bueno, desde acá partimos, ¿sí? Después se puede complejizar mucho más y está bueno, a quien le interese, por supuesto, puede seguir estudiando, leyendo, informándose y demás. Pero desde el vamos sí nos sirve la cuestión de lo biológico y el género, porque es como el punto de partida, diría yo, ¿no? Algo que es ya hasta con cierto consenso, por lo menos en ámbitos donde necesitamos empezar a debatir o necesitamos empezar a generar situaciones en donde haya mayor igualdad, mayor equidad, menos violencias y demás, ¿no? Entonces, que es un poco también a donde se apunta desde la ESI, ¿sí? Entonces, eso como para aclararles. ¿Alguna otra pregunta, algún aporte que quieran hacer? ¿Algún concepto que les interesaría por ahí desarrollar un poco más? O tengo acá como muchas cuestiones que estuve viendo, eh, que a mi entender son superadoras, entonces me interesaba esas sí compartirlas. Si no, seguimos con un poquito abordar algunos conceptos que para eso elegí a otras mujeres que me parece que lo describen muy bien, para ver un poco lo que es el patriarcado y todas estas definiciones que están también presentes en las teorías
relacionadas a las cuestiones de género. Bueno, sigamos. Espérenme un segundo, que no sé, tengo tantos videos que no sé cuál era el que quería. ¿Cuál era el que quería mostrarles? Pero ya lo busco. Ahí voy, ¿no? No me fui. Lo había copiado en una hoja para que sea más fácil, pero... Ay, no. No era ese tampoco. Acá está. Ahí les comparto la pantalla y ya lo vemos. ¿Se está viendo ahí, chicos? ¿Chicas? No, profe, no está compartiendo. ¿Se comparte? No, solo la veo usted. ¿No? Yo no veo nada, profe. No, entonces esperen que me falte. A ver si es ahí. A ver si es ese. Sí, ahora creo que sí. A ver. Ahí sí, ¿no? Sí, ahora sí. Bien. Presten atención, a mí me interesa que de acá puedan tomar algunos conceptos después cuando termine el videito, dura 10 minutitos, ustedes anoten los conceptos que le parecen importantes, que tienen que ver con estas teorías que desde las ciencias sociales se aporta para el estudio de la realidad con esta perspectiva de género, ¿sí? Se los pongo, ustedes vayan anotando, después los charlamos. Latinoamericano y caribeño, impulsora del movimiento de mujeres
Ochi Curiel es una activista del feminismo latinoamericano y caribeño, impulsora del movimiento de mujeres afro-latinoamericanas y afrocaribeñas. Ha publicado numerosos artículos sobre racismo, feminismo crítico, lesbianismo feminista y feminismo decolonial. En su investigación propone otros marcos analíticos para la comprensión más compleja de las relaciones sociales, articulando una mirada imbricada de las opresiones de raza, sexo, clase, sexualidad y geopolítica. Bueno, la teoría postcolonial nace fundamentalmente en la India y África a partir de lo que fueron las independencias más contemporáneas, digamos, de países de la India y África. Y es un pensamiento que viene de esta experiencia con una propuesta que tiene que ver con el giro lingüístico y también con una crítica al eurocentrismo epistemológico que se ha desarrollado. La propuesta decolonial nace con una relectura de la historia, de lo que pasó en América Latina y el Caribe a partir de 1492, en el sentido de considerar la modernidad occidental como producto del capitalismo que se instaló, digamos, en esta época, pero también considerando que el colonialismo fue lo central para producir la modernidad occidental. A partir de ahí, digamos, se desarrollan varios elementos como un concepto clave que es la colonialidad como una secuela de eso que pasó desde el 1492 hasta el día de hoy, de cómo el capitalismo, digamos, funciona, de cómo el racismo funciona, de cómo las opresiones funcionan. Y además, el feminismo decolonial tiene que ver con una crítica al interior del feminismo en su universalidad, digamos, a pensar la subordinación de las mujeres. A partir de ahí retomamos diferentes propuestas que yo misma he sido parte, digamos, de esos movimientos, como por ejemplo el feminismo negro, que lo que hace es cuestionar esta universalidad de las mujeres, que no considera la raza, la clase, la sexualidad, etcétera, lo que es la imbricación de las opresiones, no solamente como identidad, sino como una episteme que explica cómo se articula esta trilogía modernidad, colonialismo y capitalismo global, ¿no? Retomamos también aportes de otras corrientes políticas como el feminismo autónomo, donde cuestionamos un poco la institucionalidad del feminismo. Esa institucionalidad viene dada por las políticas que aplicó el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la cooperación internacional del norte, el proceso de ONGización, es decir, cómo parte del movimiento se convirtió en ONGs, donde se empezó a burocratizar la práctica política. Retoma también parte del lesbianismo feminista como para entender el régimen de la heterosexualidad como un régimen, digamos, que toca todo tipo de relación social, no solamente la sexualidad en términos de práctica sexual, y que instala ese régimen, lógica como el matrimonio, la familia nuclear, la ideología de la diferencia sexual, y que tiene efectos, digamos, no solamente en las lesbianas, trans, gays, sino también en todas las relaciones sociales que tenemos, ¿no? Y el feminismo decolonial también tiene una cosa muy importante en términos epistemológicos, es decir, cuáles son las categorías que utilizamos para explicar esa realidad y además desengancharnos de las categorías modernas que se inventaron en esta trilogía, como por ejemplo democracia, Estado moderno. O sea, no solamente criticamos las categorías en ese sentido, sino que lo hacemos prácticas políticas en torno a una propuesta autónoma. Le damos importancia mucho a otras maneras que no son la escritura, a pesar de que escribimos bastante, no es descartarla, pero sí darle importancia a otras formas de conocimientos, a otras formas de producir pensamiento, como cuestiones artísticas, como cuestiones visuales. El artivismo yo creo que es una cosa muy importante que retomamos como una cosa muy, muy interesante. La historia oral, digamos, como parte de recuperar una parte del pensamiento que no se ha institucionalizado en la academia. En conclusión, el feminismo decolonial es práctica y acción. Al mismo tiempo que estamos pensando y teorizando, estamos haciendo práctica política, y al revés, es decir, estamos haciendo práctica política y a la vez pensando y teorizando sobre nuestra realidad y lo que queremos proponer como proyecto político. La clave sería pensar una relectura de la historia,
o sea, yo creo que nos contaron una historia, la historiografía hegemónica nos contaron una historia donde supuestamente los colonizadores eran conquistadores y descubridores, ¿no? Hemos dicho, no solamente nosotras, sino también grupos indígenas y afros, que lo que hubo a partir del 1492 fue un etnocidio histórico que todavía tiene secuelas, digamos, en esta colonialidad contemporánea. La otra clave es pensar que somos sujetas y sujetos con conocimiento, con experiencia, que son válidas, sea que tengas academia o no tengas, que hay una recuperación, digamos, de los conocimientos. Digo recuperación porque históricamente los pueblos han tenido una serie de conocimientos que no se valoran como conocimiento, precisamente por esa institucionalización del pensamiento y la epistemología, digamos, que se ha instalado en términos occidentales de solamente considerar cierta manera de producir conocimiento que además se asume como neutro, objetivo, etcétera, etcétera, ¿no? La otra clave, como lo dije anteriormente, yo creo que tiene que ver el pensamiento y la acción. Yo no concibo particularmente un feminismo decolonial que no tenga una práctica política. Y últimamente yo creo que lo decolonial y el feminismo decolonial, hay sectores, digamos, que lo han institucionalizado desde la academia, y yo creo que un feminismo decolonial necesariamente tiene que hacer una práctica política colectiva y que tiene que ser parte de un movimiento social articulado a muchos movimientos al mismo tiempo. Entonces, por un lado, es una crítica a todo lo que significa universalizar, una crítica a categorías estables, modernas, occidentales, a estos pensamientos, digamos, que solamente se asumen como válidos, para proponer un desenganche epistemológico, como diría Star Hall, y al mismo tiempo proponer otras categorías analíticas que nos permitan fortalecer las prácticas políticas en las que estamos inmersas, digamos. Bueno, una de las cosas que hemos dicho, no solamente las que nos llamamos feministas decoloniales, sino que viene del feminismo autónomo precisamente, es ver cómo a partir de los años 80, 90 se fortaleció mucho lo que es, digamos, la presencia de instituciones globales como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional, como la ONU, en definir las agendas políticas de muchos de los movimientos. Dentro de eso está la Cooperación Internacional del Norte, y nosotros decimos que la Cooperación Internacional del Norte, tal como la hemos visto hasta ahora, es una forma neocolonial, ¿no? De primero pensar que están cooperando con esos países que se supone que no son desarrollados, como los países llamados del tercer mundo, a partir además de un paradigma de desarrollo desde aquí, desde el norte, asumiéndose que es aquí donde se produce el conocimiento, donde se sabe, donde es el paradigma válido, hombre blanco europeo, etcétera, etcétera, y que consideramos muchas de nosotras que eso es una forma neocolonial, digamos, de estar presente en nuestros países, pero además incidir en las prioridades políticas de los movimientos sociales. Esa es la crítica fundamental que lo retomamos, insisto, del movimiento autónomo, y que yo creo que aquí la gente que está metida en esa onda de cooperación internacional, que es bastante, ¿no? Tendría que hacerse una crítica y una autocrítica si es realmente que se quiere la transformación social. Ahora, si se quiere seguir validando ese paradigma moderno y seguir continuando con las políticas neocoloniales, pues obviamente una de las estrategias de hacerlo es la cooperación internacional. Pero como yo dije también en la conferencia, creo que hace mucho tiempo estamos criticando esta política, y que yo creo que para lograr una coalición internacional entre norte y sur, eso es un tema clave. O sea, yo creo que en vez de definir la cooperación internacional como se hace ahora, a través de proyectos, a través de dinero, etcétera, lo que tenemos que hacer son solidaridades transnacionales y saber que el dinero que hay aquí, una gran parte de él se consiguió gracias al colonialismo. Es decir, Europa hoy, históricamente, digamos, ha sido el centro del mundo gracias al colonialismo. Por tanto, todo lo que se pueda hacer, esas cosas de ayuda, de cooperación, etcétera, es un dinero, como yo he dicho, que ya nos pertenece desde hace mucho. Por tanto, tendría que hacerse una política de reparación, más que todo. Y la otra, que yo creo interesante, es en torno a esas coaliciones. Yo ponía el ejemplo de las multinacionales, ¿no? Que tienen
capital del norte que se va a los países del tercer mundo, y lo que creo fundamentalmente es cómo se lucha desde aquí para que esas transnacionales no existan y no vayan a los países del tercer mundo, acabar con nuestro territorio, acabar con nuestros recursos, fundamentalmente de la gente indígena, afrodescendiente, campesina, ¿no?, que son las más afectadas por esto. Entonces yo sí creo que se puede hacer una coalición entre norte y sur, pero tendría que ser a partir de un movimiento social o de movimientos sociales bastante críticos, desde cuestionarse sus privilegios para poder establecer, digamos, ese vínculo político, humano, existencial y global también. Bien. Enseñó Gisela. Bien, ¿algún concepto o algo que les parezca que es, no sé, novedoso o algo que creen ustedes que les puede aportar a su mirada? A la mirada que por ahí venimos teniendo de la realidad y de estas cuestiones. Si quieren escribirlo o quieren alguna. Profe, Sí. yo quería decir que a mí me llamó mucho la atención el término eurocentrismo. Lo había escuchado antes, pero como que nunca le di bola, digamos, así, por así decirlo. Y ahora pensando que es como que muy cierto, digamos, que todo gira en torno a Europa, básicamente, desde la etapa de la colonización, como decía, ¿cómo se llamaba? Ochi. Nada, me llamó mucho la atención el hecho de que se explicaba lo del etnocidio, que bueno, esto nos enteramos recién de grandes, digamos, porque cuando somos chiquitos en la escuela nos enseñan porque, ay, descubrieron India. Y no, no es cierto. Después de grande te das una triste historia. Y bueno, como que básicamente ellos son lo que son gracias a nosotros, como Latinoamérica, digamos. Y me llamó la atención que de último también explicó como que recién para poder generar una coalición entre norte y sur, primero debería haber como un reconocimiento, ¿no?, de las partes que son beneficiadas, este, eh, en cómo ellos son más importantes los privilegios, ahí sí no me sale la palabra, ellos deberían ser conscientes de los privilegios que tienen, para recién poder hacer una introspección y poder decir, ah, bueno, mira, yo tengo ciertas cosas que ustedes no y esto está mal. Eh, Lógicamente es una utopía. No creo que jamás se pueda llegar a eso, pero bueno, está como bueno analizarlo y tenerlo en cuenta. Tal cual, tal cual. Fíjense ustedes que acá, bueno, vemos conceptos, esta rama o este tipo de teorías que yo las traigo a colación porque insisto en que hay muchas teorías y demás, pero a mí me parece interesante esta mirada desde la epistemología descolonial, desde estas conceptualizaciones de lo decolonial, porque son teorías que nos invitan a mirar un poco más allá. Fíjense ustedes cómo acá nos introduce un montón de conceptos que tienen que ver desde las cuestiones de la historia, desde las cuestiones sociológicas, es decir, nos amplía esta mirada, o sea, no nos centramos solamente en esto que yo les decía, el hombre, la mujer y demás, el género, o sea, es como una mirada global que es necesaria para estas teorías decoloniales para poder entender también cómo llegamos a las situaciones actuales, ¿no? De diferentes formas de, de subordinación, opresión, violencias y demás, ¿no? De hecho, después vamos a ver otro videito. Yo me centro en estas teorías porque me parece que son bastante más, no solamente complejas y completas, a mi entender, sino que además son locales, o sea, tienen que ver con nuestra historia,
nuestra historia latinoamericana, nuestra historia en la región, muchas veces en todos los ámbitos académicos solemos tomar este eurocentrismo, ¿no? Solemos tomar estas teorías y estas conceptualizaciones que vienen desde Europa, ¿no? Los autores, las autoras que leemos tienden a ser miradas desde ahí. Y nosotros acá en Latinoamérica tenemos infinidad de teóricos y teóricas que son muy interesantes y que justamente marcan esta cuestión más local, ¿no? Entonces, me pareció interesante tomar desde acá, desde lo decolonial, porque como ustedes se fijan, hace una crítica también a esta universalidad de la que venimos hablando, como sujeto único la mujer, o como sujeto único las características eurocéntricas. De hecho, cuando hablábamos también en la semana pasada acerca de estos movimientos que se han dado feministas y demás, cuando se da todo el tema del sufragio, se da en un contexto europeo, con las necesidades propias de ese momento, de esas mujeres, mujeres que pertenecían a un sector más de clase media, que luchaban por tener su propiedad privada, ¿sí? Porque les era negada, a pesar de que les pertenecía, les era negada por ser mujeres. Entonces surge ahí todo este movimiento, pero que tiene sus características propias porque se da en un momento histórico, en un momento en particular. Es decir, también las luchas y las demandas que se van dando en la sociedad son diferentes según el contexto, según el lugar, según las características, según si está atravesado por estas cuestiones que están atravesadas por cuestiones raciales, ¿no? Étnicas y demás. Entonces, desde esta postura, esta teoría decolonial me parecía interesante como para poder situarnos también en algo más acorde a nuestra historia, ¿no? Y poder desde ahí hacer una lectura más general cuando analizamos la realidad, cuando analizamos las diferentes situaciones en lo cotidiano, ¿no? Eso yo creo que es importante. No sé si alguien más tiene algún aporte. A ver, dice, acá Facundo dice, cuando hace referencia a las organizaciones mundiales como formas neocoloniales, ¿a qué se refiere? ¿A mantener o ayudar a mantener estos conceptos universales? Bueno, ahí ella hace una crítica, ¿no?, a estas organizaciones mundiales que llevan adelante también muchas producciones teóricas o ayudas, vieron a través de la ONU, a través de organismos internacionales, Banco Mundial y demás, que tienen sus líneas de incluso financiamiento para políticas públicas en los países contra la violencia de género, contra las desigualdades y demás. Ella es crítica en el sentido que son formas neocoloniales, o sea, actuales, de seguir manteniendo de alguna manera estas situaciones, no estas situaciones, sino estos conceptos universales, ¿no? Ella hace una crítica ahí, y en última instancia también dice, bueno, no es que haya una generosidad, ¿no?, sino que también hay que ver de dónde pertenecen y de dónde son esos fondos y todas esas organizaciones internacionales, que en definitiva son también de estos otros países generadores de desigualdades, son estos países que, llamados desarrollados, ¿no?, que tienen también la monopolización de lo que es el capitalismo y demás. Entonces ella hace ahí como una crítica, y sí, es como decir, bueno, de esta manera no se ayuda mucho a romper con los conceptos de universalidad y de eurocentrismo, porque por ahí la forma que tienen de llevar a cabo todas esas acciones siguen siendo desde una mirada muy eurocéntrica, sin tener en cuenta muchas veces las características locales de cada población, de cada lugar, ¿no? Entonces sí, es como una mirada bastante crítica en ese sentido. Bien. ¿Alguien más? ¿Algún aporte que quieran hacer? Fíjense, a mí me llama... Sí. Ay, perdón. Hablando de lo que decía Facundo también, es como, dentro de todo, no sé, tristemente lógico que una persona que esté en un lugar privilegiado no se quiera mover. Es obvio, o sea, pensándolo, ¿no? Por ejemplo, yo, hombre blanco, rico, de Europa,
30, 40 años, vida estable. No voy a mover un pelo por las personas que no tienen las mismas condiciones que yo. Es como que muy difícil encontrar personas que realmente se preocupen por otras, menos estando en una posición alta. Entonces es como que es muy buena esa crítica, porque es algo muy difícil de encontrar y es algo que realmente se necesita, porque son las únicas personas que realmente tienen el poder de hacer algo, ¿no? Porque muchas veces las personas que están en lugares que no son privilegiados no son escuchados. Muy pocas veces, o sea, hay que incendiar cosas para que nos escuchen, digamos. Entonces es como que es una pena que las personas que tengan el poder en las manos de hacer algo no lo hagan. Y bueno, Tal cual, bueno, fíjense ustedes cómo desde esto macro del cuestionar privilegios, vamos a lo micro o lo mínimo que puede ser, bueno, cómo no se cuestiona, no sé, pienso en una pareja, ¿no? Heterosexual, supongamos, cómo mi compañero no se cuestiona sus privilegios en esta sociedad en la cual le brinda ciertos privilegios, y eso hace que muchas veces eh, se sientan en derecho de, ¿no? Y por eso digo, miren, fíjense cómo esto macro tiene una correlación en cuanto al pensamiento, a la lógica, en cuanto a cómo se desarrollan las sociedades, tiene una correlación con lo micro también de los cuestionamientos a los privilegios que a mi par, a mi hermano, a mi mismo papá o sea, les cuesta cuestionarse. Digo, es un análisis que nos permite ir viendo desde lo macro a lo micro, ¿no? Y cómo está, y tiene que ver porque está interrelacionado con una lógica y un sistema en el que vivimos, que es esta lógica patriarcal, ¿no? Y tiene que ver con este sistema también en el que estamos inmersos, inmersas, que es el sistema capitalista, y cómo estas cuestiones pareciera ser que no tienen nada que ver, pero sí tienen que ver porque van creando cierto tipo de relaciones de poder, se van creando ciertos valores en torno a esto, y cómo después nosotros, algo que pareciera ser totalmente alejado, como dice Ailén, bueno, ese, no sé, pensemos en el empresario blanco, europeo o yanqui o lo que sea, que tiene poder así mucho más real, pero pensémoslo también en estas situaciones más cotidianas, en las cuales también sigue siendo difícil que se cuestionen ciertos privilegios, ¿no? Digo, como para llevarlo así. Y yo un aporte que me parecía como fuerte, eh, era esto, ella habla de la heterosexualidad como un régimen, ¿no? Fíjense cómo también acá se cuestionan estas categorías que nos tienden siempre a atraer a lo masculino, a lo femenino, como algo, como esta dicotomía, ¿no? Que pareciera que es la única. Entonces ella habla de un régimen heterosexual que nos va también determinando en el cómo vamos a actuar, ¿no? Acá Sandra dice, las organizaciones mundiales persiguen intereses particulares, los apoyos a causas sociales son pantalla, formalismo o son sus intereses particulares. Y miren, hay un poco, hay un poco de todo, ¿no? Yo creo que, a ver, hay posturas que son muy críticas con las acciones que llevan a cabo algunos organismos internacionales, hay otras posturas que son, bueno, más reales, y hay otros que creen que son lo mejor que nos ha pasado. Lo cierto es que yo creo que hay intereses particulares, sí, porque no dejan de ser, no son neutrales, ¿no? Eso, hay un poco de esto, un poco de aquello, o sea, no son neutrales, o sea, esto también es interesante como ella acá habla de que se le ha tendido a dar siempre un valor mucho mayor a lo académico y a creer que todas estas cuestiones académicas son neutrales, y en realidad no, porque somos personas y todas las personas tenemos intencionalidades diferentes y es difícil que seamos neutrales. Entonces yo creo que hay sí intencionalidad de parte de estos organismos, por supuesto. Puede que haya personas con buenas intenciones y que también, puede que algunas cosas de estos organismos internacionales ayuden también, eh, pero lo cierto es que si vamos a ver a quienes están ligados, no dejan de estar ligados también a países que son los que terminan monopolizando las cuestiones económicas, geopolíticas y demás, ¿no? Entonces puede ser un poco de ambas cosas, ¿no?
dice, yo comparto su crítica, pero entonces convierte a estas organizaciones en poco confiables. Y sí, yo creo que lo interesante es siempre tener la mirada crítica y ver en qué medida puede ayudar o no a determinados lugares. ¿Por qué? Porque se puede tener la mirada crítica como para estar atentos y por ahí se puede llegar no sé, pienso en un... Ella lo que hace, lo que critica acá es que dentro de las organizaciones y demás que trabajan en pos de la equidad de género y demás, se centren solamente en estas cuestiones de trabajo burocrático, ¿no? Con estas organizaciones internacionales y demás, lo cual existe mucho. Fíjense que ella recalca todo el tiempo la necesidad de lo teórico, lo práctico y de no burocratizar estas cuestiones, porque si no también después tenemos organizaciones locales que a partir de simplemente trabajar con teoría y proyectos, ¿no? A nivel internacional, descuidan estas cuestiones prácticas que son tan necesarias en poder generar cambios, porque los cambios se dan desde los dos lados, ¿no es cierto? Entonces creo que, bueno, tiene que ver con que sí, yo sería desconfiada, pero bueno, lo cierto también es que, ¿cuál es la realidad que tenemos? Bueno, esto ya nos tenemos que ir a cuestiones de historia y de economía, sociología y demás, pero ¿cuál es la realidad concreta que tenemos los países subdesarrollados, ¿no? Que hace que obviamente dependamos y mucho, ¿no? De estos financiamientos de afuera. O sea, sin ir más lejos, las deudas que tenemos, las deudas externas y demás, es porque pues los países que son los que, o los organismos internacionales saben quiénes necesitan y obviamente aprovechan esa situación, ¿no? Entonces, pues ahí hay que pensar en otras lógicas de cómo los países o las diferentes poblaciones volvemos a reivindicar lo local, volvemos a reivindicar lo comunitario, volvemos a reivindicar otros tipos de economías más locales y que no tengamos que estar dependiendo de estas cuestiones, financiamientos y demás de afuera, ¿no? Por eso le digo, fíjense que tiene que ver con esta mirada centrada también en el eurocentrismo, ¿no? No, no hay que confiar en nadie en esta vida, menos con pata y poder, plata y poder. Anarquista. Sí, es como, bueno, también como vamos encontrando los puntos de coincidencia como para poder avanzar. La verdad que es complicado, pero yo por lo menos en estas experiencias y en estas teorías que son muy de este último tiempo, ¿no? Todo lo que es lo de colonial, hay una mirada ahí para hacernos ver de que podría y pueden haber otras formas de organizaciones sociales en donde la mirada no esté necesariamente centrada en el capital, en donde la mirada no esté centrada en esta heteronormatividad. Tiene que ver con eso un poco todos estos estudios de lo decolonial, y creo yo que en esa línea van muchos movimientos, ¿no? Que surgen en las diferentes sociedades para poder avanzar, ¿no? No sé si será posible, pero yo creo que por lo menos hay que intentarlo, ¿no? Muchas veces para que un discurso parezca serio se cita organizaciones así, pasa ahora con la pandemia. Sí, totalmente, totalmente. De hecho, qué sé yo, por ejemplo hago mi especialidad en derechos humanos, y nosotros vemos todo lo que tiene que ver con estos organismos internacionales de derechos humanos. Entonces nos implica desde una mirada crítica decir, bueno, sirve, y sí sirve porque muchas veces los estados acatan, digamos, hasta ahí nomás, pero acatan ciertas recomendaciones que vienen de estos organismos de derechos humanos, y cuando no es así, ni siquiera esos derechos se respetan. ¿Me explico? Entonces, bueno, sí, tengo una mirada crítica, pero a la vez sé que dentro de por lo menos lo que estamos, este sistema globalizado y demás, sé que, por ejemplo, al haber tantos tratados, no tantos, pero al haber ciertos tratados internacionales contra la discriminación, contra la eliminación de todas las formas de violencia y demás, que nuestro país
ha adherido y demás, sé que esa es una herramienta que por lo menos a mí como defensora de derechos humanos tengo para poder insistir en su cumplimiento. ¿Me explico? O sea, es esta cuestión que también creo yo uno va buscando dentro de todo lo que implica este sistema, como esos pequeños intersticios para meterse y decir, bueno, ¿cómo saco algún tipo de beneficio para nuestra comunidad, para nuestro país, para nuestras minorías o para nuestras poblaciones oprimidas, ¿no? ¿Cómo hacemos para generar estas situaciones de mayor equidad dentro del sistema en el que estamos? Bien. Sí, dice, la ONU dice, y sí, la Organización Mundial de la Salud también. Bueno, también no hay que olvidar que en nombre de la ONU y de un montón de organizaciones de este tipo se invaden países, ¿no? Hay una invasión en pos del bienestar, ¿no? De determinado país, dicen, no, acá viene la ONU y nos salva, y en realidad después nos damos con que atrás hay un interés más económico y político que una real necesidad de salvar a esa población, y esto lo vemos en muchas situaciones en donde se invaden países que son mucho más subdesarrollados, ¿no? Por eso digo, yo me parece siempre interesante tener atenta esa mirada crítica, no digo para desconfiar de absolutamente todo, pero sí para poder uno analizar y en base a todo eso poder hacer un análisis de la realidad más, más complejo, ¿no? Por lo menos. Ni son tan buenos ni son tan malos, o sea, es como que, bueno, vamos ahí tratando de equilibrar. Es triste, hay que elegir, dice Sandra, y por eso digo, en esto lo importante es saber en qué mundo, en qué realidad estamos, y en base a eso también ir buscando los mejores caminos, las mejores estrategias, las mejores alianzas, para ir, bueno, uno también aportando a lo que es el cambio, que yo creo que sí es posible, ¿no? Ahí está, se mastica pero no se traga, claro, es como eso, ¿no? Un poco, Mafalda era bueno, va a quedar Mafalda, es tan oportuna con sus declaraciones. Bien, ¿qué más? Algo más de acá, a mí me parece interesante también esto de la historia, ¿no? De criticar esa historia que nos han contado, que era un poco acá lo que decían ustedes también. Y este pensamiento occidental que todo lo que es Latinoamérica se ha construido en base a ese relato, a esa historia que últimamente, en estos últimos años, se ha ido haciendo una revisión de esa historia y por ahí se ha ido haciendo un poco más de justicia, ¿no? Critica las categorías modernas, tal cual, y esto que dice que la modernidad ha sido gracias a todo lo que se ha sacado y todo lo que ha padecido también estas culturas en Latinoamérica, ¿no? Los movimientos sociales, la importancia de los movimientos sociales, esto también es muy importante, cómo los movimientos sociales van creando resistencia, ¿no? A estos sistemas, a este sistema que es capitalista y que es heteronormativo también. De hecho, los movimientos feministas son parte de estas resistencias y que este último tiempo, bueno, vienen creciendo, ¿no? Facundo dice que le llamó la atención la recuperación de los conocimientos antiguos. Fíjense ustedes que eso es muy importante. Nosotros si nos centramos en lo que es esta mirada eurocéntrica, vamos a ver que siempre se predomina la razón y el pensamiento académico por sobre el sentir o por sobre la percepción o por sobre el conocimiento, por decirlo así, no sé, del pueblo, de la gente, de lo cotidiano, de la experiencia, digamos, ¿no? Está como esta también división, como si no fuese parte de lo mismo o como si no fuese tan importante uno como otro, ¿no? Lo que ha hecho también la modernidad es darle esta mayor relevancia, mayor importancia y demás a lo que es el conocimiento científico, este conocimiento que se da en las academias, y se desvalorizó, se dejó de lado
todo lo que sea este conocimiento ancestral o de las comunidades y demás, que sí la tenían los pueblos y comunidades originarias, y que sí se vuelve a reivindicar ahora en algunos movimientos y en algunas teorías, como estas teorías de coloniales, ¿no? Y en algunos feminismos que sería más el feminismo comunitario, feminismo popular, el feminismo comunitario, que es una rama que se da mucho en Bolivia, para arriba. Ahora después les voy a compartir ahí un videíto, en donde es muy interesante porque logran hacer una síntesis entre todas estas teorías y cuestiones que se han ido dando, que tienen su raíz en Europa, pero que acá la logran confluir con estas tradiciones, con todas estas cuestiones culturales ancestrales, y esto tan importante que decía ella también, que no solamente tiene valor la cuestión de escritura, que también es algo producto de la modernidad, ¿no? Ella revaloriza, y en estas teorías decoloniales se revaloriza la oralidad como una forma también de transmisión de cultura y una forma también para poder darle significado a las relaciones que se establecen, ¿no? Eso también como algo importante, ¿no? Yo creo que ahí se logra hacer también una síntesis. Bien. ¿Por qué será importante? A ver, yo pienso en voz alta, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que es importante ir ampliando estas miradas y de qué nos puede servir o de qué les puede servir a ustedes en sus prácticas cotidianas cuando estén, bueno, trabajando ya como profes, como docentes o en sus situaciones cotidianas, ¿no? ¿Por qué creen que estos diferentes conceptos que hemos podido ver podría servirles a ustedes? O no les sirve. Por ahí me dicen, no, profe, la verdad que la verdad que todo lo que vivo no. Profe, yo creo Sí. que justamente es para instaurar nuestro pensamiento crítico, em, y para tener una mirada más amplia de todo, digamos. Eh, y bueno, y poder justamente, como nosotros vamos a ser profesores, a ser docentes, a saber cómo transmitir estos pensamientos, y a saber trabajar en cuanto a los debates, cuando surja algún debate, saber cómo sobrellevarlo. em, en una clase, por ejemplo, y bueno, y yo creo que es básicamente para eso, digamos. Está bueno ampliar todo tipo de discurso, digamos. Y por eso. Bueno, gracias. Ay, Sandra creo que quería hablar. Sí, digo que, no sé si se me escucha porque no tengo el auricular, quizás Sí. para acercarnos a los otros, a los demás pensamientos, o sea, para tener una mirada más comprensiva de la realidad, que es variada. O sea, justo este video, como que usted decía, hablaba de nuestra historia y ahora el que va a compartir un poco de más lo que está pasando con el movimiento hacia el norte. Y bueno, Ujú. es cercano, digamos, o sea, es como acercarnos más a con lo que nos podríamos encontrar el día de mañana en clase, a las Bien, vivencias. tal cual, porque uno tiene esta diversidad de la cual habla la ESI, ¿no? Hay una diversidad también en las aulas, hay una diversidad también en los ámbitos donde uno se va eh, desenvolviendo, y al tener estas miradas más complejas, más diversas, seguramente nos permite tener otro acercamiento, ¿no?, a las personas, y yo creo que, bueno, desde ahí, después, como yo siempre digo, cada uno después profundiza en lo que tal vez le llamó más la atención, en lo que dice, bueno, esto me gusta, pero por lo menos desde estos pequeños encuentros que nosotros tenemos desde la ESI, poder ampliar un poco, y bueno, de ahí en más ya cada uno también puede elegir, ¿no?, cuáles son sus posicionamientos, que son totalmente válidos. Acá dice Gisela, porque tienen que ver con la sociedad y cómo vamos cambiando al paso del tiempo, tal cual. Ustedes no se olviden que nosotros cuando hablamos de esta perspectiva de género tiene que ver con justamente cómo analizamos esta realidad. Entonces, también es por eso, ¿no?, un poquito traer a colación esto. ¿Quién más?
¿Alguien más que quiera decir algo? Lo que yo considero también, ¿no? Que como futuros docentes, el tener estas ideas como herramientas nos sirve para tratar de cambiar, digamos, la realidad de cada uno de nuestros estudiantes, ¿no? Yo digo, por ejemplo, para que no lleguen a los 20 y recién se estén dando cuenta de todas estas cuestiones que siempre nos afectaron, directa e indirectamente, porque hay cuestiones, hay actitudes, hay pensamientos que por ahí vos lo tenés renaturalizado, pero cuando te pones a analizar de dónde viene, decís, no, por Dios, por favor, no. Entonces, como para irlo trabajando también desde los chicos, no sé, me parecería genial, digamos, poder dar ciertas respuestas, poder evitar situaciones, poder ayudar a los estudiantes también con todas estas cuestiones que les pueden llegar a afectar. Me parece una herramienta buenísima, digamos, para poder trabajarlo de esta manera. Ustedes, yo digo, ¿no? Piensen estas, de hecho, para cuestionar también muchas cosas que tenemos naturalizadas y prácticas que aún hoy por ahí siguen vigentes en las escuelas porque las hemos ido transmitiendo de la manera que lo aprendimos, ¿no? Qué sé yo, pienso en el Día de las Tradiciones y demás. Argentina, nosotros como país, somos muy eurocéntricos también y se reivindica mucho todo lo que tiene que ver con las inmigraciones que son reales, pero se hace mucha menos reivindicación de todo nuestro pasado originario, de todo lo que es, digamos, esto que te aseguro que tenemos mucho más de esto que de lo eurocéntrico, sin embargo, es como que nos cuesta esta identidad todavía, ¿no? Originaria, afro, o lo que sea, digamos, ¿no? Dice, me impresiona cómo un mismo concepto va tomando tintes particulares de acuerdo a la sociedad de que se trata, su historia, su problemática. Así es como mucho más complejo. A mí me parece que es interesante esto porque las escuelas hoy por hoy tienen todavía muchos rituales o muchas cuestiones que son, bueno, de miradas eurocéntricas y que tal vez con el paso del tiempo logremos que eso se vaya modificando, ¿no? Pero bueno, son cambios culturales que no son fáciles, pero sí creo yo que son necesarios, porque estamos en otras realidades totalmente ya distintas, ¿no? Puede Ahora les... ser como el acto del 25 de mayo, donde siguen disfrazando a todos los niños de negritos y lo ven como si fuera algo normal y no como lo que en realidad fue, digamos, el sufrimiento de la esclavitud de muchas personas. Claro, salen los negritos felices, las negritas felices, en realidad ahí hay una historia dura de esclavitud. Creo que se puede, por ahí desde el mismo 25 de mayo, tal vez se puede pensar en otras formas de reivindicaciones, porque también incluso en todo lo que ha sido la época de revolución en la Argentina, bueno, y en Latinoamérica, de nuestros países, incluso han habido personas negras que han estado luchando por esa liberación, ¿no? Y no están visibilizadas en la historia tampoco, ¿no? O sea, fíjense ustedes cómo también se le da determinado rol o determinado lugar en base a su raza, en base, ¿no? Y tal vez esto que decís vos sería interesante, mostrar esas otras vivencias. No es que estaban felices, creo yo, tampoco, ¿no? No, por Sí, favor, sin lugar a muerte dudas. a esos actos. ¿Cómo? Muerte a esos actos, digo, ¿no? Son terribles, son cínicos, espantosos. Claro, o sea, claro, ¿cómo podemos repensar esas instancias y que realmente sean aprendizajes más significativos, ¿no? Que podamos cuestionar algunas cosas que las tenemos súper naturalizadas. Digan que ya ahora, por ejemplo, no es que lo tenemos a Colón así como antes, que era el día del, creo que, ¿cómo se llamaba? El día de, sí, no sé si de la raza, bueno, o el encuentro de dos mundos, o sea, hoy por hoy ya hay un cuestionamiento a ese encuentro, el día de la raza era. Hoy hay un cuestionamiento a eso, ¿no? De que, a ver, no se han encontrado, no fue tal encuentro así, o al menos no fue un encuentro muy ameno.
¿no? Así que bueno, pero sí, hay muchas cuestiones que siguen ahí vigentes en las escuelas, en donde, bueno, cada uno, cada una también irá pudiendo tomar otras formas de transmitir esta historia o otra forma de mirar esta realidad. Cuando yo digo también en las escuelas estas divisiones que han habido históricamente entre nenas y nenes, ¿no? Sin ir más lejos en educación física, ¿no? Pensemos ahí, qué sé yo, estas distinciones que se hacen muchas veces entre, bueno, las nenas por acá, los varones para acá, ¿cuál sería la lógica de eso, no? O sea, es como que, bueno, hay cuestiones que se hacen porque se repiten. Me parece que es interesante replantearnos eso. Muchísimas cosas en la escuela, en realidad, pero bueno, ustedes ya van a ser después profesional y van a tener esa posibilidad, está buena. Mientras tengan una formación, creo yo, más abierta, serán otras cuestiones que se pueden trabajar, ¿no? Bien, yo les decía que quería compartirles unas experiencias que sintetiza un poco en lo práctico todas estas cuestiones y estas miradas que son más complejas, ¿no? Y fíjense ustedes, la experiencia que les voy a compartir no está muy lejos de ser una filósofa o ser una persona que viene de la academia. Sin embargo, los conceptos que utilizan son todos conceptos que han sido y son hoy por hoy analizados dentro de diferentes corrientes de pensamiento o dentro de diferentes textos de lecturas académicas. Así que a mí esas cuestiones sí, bueno, me sorprenden y por eso digo, fíjense cuántas cosas ricas hay en nuestros territorios, en nuestras realidades, que no necesariamente han necesitado ir a la universidad, ¿no? Y bueno, eso también da cuenta de que por ahí hay que abrir un poco más la mente en ese sentido, ¿no? Y no creer que solo lo académico es lo que nos va a estar aportando para los cambios, ¿no? Así que bueno, ahí les comparto y después lo charlamos un poco. Soy Lorena Cabnal, feminista comunitaria. Soy descendiente de los pueblos Maya Quechí y Xinca. Y parte de los caminos que acompañan el caminar en territorios en estos tiempos tiene que ver con una propuesta que nació ya de hace varios tiempos y que ha caminado con comunidades indígenas y con mujeres desde historias cotidianas de resistencia en la montaña de Xalapán, pero que hoy también se convoca en caminos para aportar en los procesos de recuperación emocional y espiritual de mujeres, haciendo la defensa del territorio cuerpo y del territorio tierra. Parte de nuestra propuesta es lo que se ha nombrado desde nosotras como feminismo comunitario en Guatemala. Y aunque son varios elementos del feminismo comunitario, uno de los elementos que para nosotros es muy importante es hablar de la recuperación y defensa de territorio cuerpo-tierra, porque para nosotras en los cuerpos o sobre los cuerpos, y los cuerpos plurales, por lo tanto no solo mujeres y hombres, sino desde la pluralidad de los cuerpos han sido construidas las múltiples opresiones del sistema patriarcal, del colonialismo, del racismo, la misoginia, la lesbofobia. Y entonces es sobre los cuerpos donde habitan ahí todos los efectos de estos sistemas de opresión. Pero también es en estos cuerpos donde radica la energía vital para emanciparnos. Es donde también radica la energía de la rebeldía, de la transgresión, de las resistencias, del erotismo como energía vital. Y yo siento que haber nacido en este ciclo de tiempo también nos convoca a que las luchas también pasan por la sanación de estos cuerpos que han tenido múltiples opresiones.
Y cuando decimos territorio tierra, es porque estos cuerpos viven en un lugar significado con la naturaleza. Y también estamos tejidas con memorias ancestrales sanadoras, de abuelas, de bisabuelas, de tatarabuelas, de mujeres que sus memorias sanadoras caminan con nosotras para darnos la fuerza, la energía y la vitalidad para continuar en este tiempo. Por ejemplo, ¿cómo hacemos en este tiempo donde la criminalización y la judicialización son dos graves problemáticas que atentan la vida de nuestros cuerpos en la lucha y en la defensa cotidiana y política que estamos haciendo? Las mujeres que venimos de la historia de la defensa territorial sabemos que tenemos una lucha muy fuerte, fuerte en el sentido que todos los días estamos luchando contra todas esas formas de opresión patriarcal comunitaria, indígena. Y estamos ahí haciendo una tremenda lucha, pero también hacemos una lucha contra los hombres blancos, ladinos, heterosexuales o mestizos que son funcionarios y que han concesionado licencias mineras o de extractivismo en territorios indígenas. Pero también estamos haciendo una lucha muy fuerte contra cómo opera, ¿verdad?, el sistema capitalista y neoliberal en la imposición, ¿verdad?, de grandes industrias extractivas o hidroeléctricas o cualquiera sea. ¿Cómo hacemos para sostenernos ante los riesgos, los ataques y amenazas de mujeres que venimos de historias de la guerra contra insurgente en Guatemala y de países donde Guatemala ocupa los primeros lugares en femicidio, por ejemplo? ¿Cómo hacemos contra todo esto? ¿Cómo no nos cala la desesperanza? Yo creo que ahí es donde algo que ha hilado el feminismo comunitario en Guatemala como una propuesta cotidiana de cuerpos indignados de mujeres indígenas y rurales ha sido a partir de algo que hemos tejido que le llamamos la sanación como camino cósmico político. Y la sanación como camino cósmico es cósmico porque trae el hilo de la femiología de nuestras ancestras. Es decir, toda la memoria sanadora de las abuelas, de las madres, de las tías, de las hermanas, a través de reconocernos en las fases de los ciclos lunares, las plantas, las hierbas, el agua, la tierra, en reconocer también cómo están nuestros cuerpos actualmente viviendo los efectos de las opresiones a través de la tristeza, los miedos, las culpas, las vergüenzas, pero cómo también a través de esta sabiduría se teje la posibilidad de hacerlo político, no solo sanarnos por estar bien y sentir bien los cuerpos, sino cómo también traemos la intencionalidad feminista comunitaria de hacer política la sanación. En ese sentido, para nosotras, recuperar la espiritualidad de las mujeres es vital en este tiempo de mucha desesperanza y que el sistema patriarcal opera con unas lógicas de violencia brutal contra nosotras. Entonces, revitalizarnos con la naturaleza sí que no se lo espera el sistema patriarcal, porque el sistema patriarcal nos ha colocado en una situación de hegemonías de corporalidades y por lo tanto tenemos una lucha desigual de poder entre los cuerpos. Pero es hermoso también traer la memoria sanadora en relación con la energía del agua, del fuego, de las plantas, de los ríos, de las montañas, y ahí hacer nuestros actos de conciencia profunda de este tiempo que nos ha tocado que vivir, sanar con las plantas, sanar con afectividades, sanar con el sueño intencionado, traer al cuerpo la memoria de las hierbas y las infusiones, traer al cuerpo la memoria de las afectividades entre cuerpos de mujeres, traer las historias, traer el arte como camino de sanación, traer la palabra, traer el pensamiento, traer la oralidad a través de los cuentos de las mujeres, la resistencia de las mujeres, pero también traer la convocatoria de la energía vital del erotismo para sanarnos en este tiempo. Eso nos ha convocado a juntarnos entre mujeres, a dialogar entre sobadoras, sanadoras, guías espirituales, a dialogar entre hermanas yerberas, entre abuelas, entre niñas y acuerparnos. Acuerparnos porque la defensa del territorio cuerpo también invita y convoca a otros cuerpos de mujeres y sanadoras también a juntar los cuerpos, no solo para caminar juntas, sino también porque se convierte en un camino
de trabajarnos las múltiples opresiones, el racismo que tenemos ahí, la victimización, las violencias múltiples ahí, porque el sistema patriarcal está sistemáticamente configurado para que muramos con cuerpos infelices. Y quiere que muramos deprimidas, quiere que muramos envejecidas y llorándonos los cuerpos, y quiere que nos muramos sintiendo que ganó la batalla el sistema patriarcal sobre nuestros cuerpos. Pues para nosotras resulta que somos también una energía vital de transgresión, y el sistema patriarcal nos espera que nosotras también dancemos con las fases lunares. El sistema patriarcal nos espera también que reconciliemos nuestras menstruaciones. El sistema patriarcal nos espera también que rompamos las hegemonías de poder entre nosotras como mujeres, y rompamos la enemistad histórica entre mujeres, y nos reconozcamos y nos nombremos y nos autoconvoquemos, reconociendo la sabiduría plural de mujeres. Sanarnos es un acto personal y político, y aporta a tejer la red de la vida. Sanarnos pasa por recuperación de mi territorio cuerpo con el territorio tierra como una hermosa posibilidad para la vida. Y sanarnos también es una apuesta feminista. Nosotras decimos: sanando tú, sano yo. Y sanando yo, sanas tú. Es la reciprocidad de la sanación. Creemos que cuerpos sanados son cuerpos que también se emancipan. Creemos que cuerpos que tienen otra lógica de vida, tienen otro camino de vida en este ciclo que nos impuso el sistema patriarcal, es también un acto de ternura con nosotras mismas ante la vida, pero también es un acto de emancipación, pero también es un acto de transgresión y de rebeldía al sistema patriarcal actual. La convocatoria de las plantas, de las hierbas, de los aceites, de los masajes, de los sueños, de las cercanías, de las nuevas afectividades, es una convocatoria en este tiempo para revitalizarnos y continuar los caminos. Soy Lorena. A ver, ya les pongo otro. Quiero ver si es ese. Este otro y bueno, ya vamos a ver. Entendimos que había algo más que solo el capitalismo, solo el neoliberalismo, solo el colonialismo, que tenía que ver con nuestros cuerpos, con cómo se decide sobre nuestros cuerpos, con cómo estábamos sometidas y subordinadas, ¿no? Y ahí la palabra que encontramos era feminismo y empezamos a llamarnos feministas, igual con mucho cuestionamiento de las organizaciones sociales, ¿no? De que el feminismo es blanco, colonial, académico. Entonces hicimos lo que nosotros llamamos un proceso de descolonización del feminismo. Planteamos un feminismo comunitario, es decir, que plantea la comunidad, ¿no? No apostamos por los estados ni siquiera plurinacionales, como es el caso de Bolivia, sino por la comunidad como forma de organización, de autoorganización, por la comunidad de comunidades, y después feminismo comunitario antipatriarcal, por si acaso se nos olvide, porque a veces una está en la lucha y se le olvida que es contra el patriarcado, y entonces somos feminismo comunitario antipatriarcal. El año pasado estuvimos armando un código penal con 4 causales, ampliando las causales, digamos, está la de violación, la de salud de la madre, salud del producto, digamos, y también estaba la causal económica, que para nosotros era histórica, es decir, quienes abortan y mueren en los abortos clandestinos son las mujeres empobrecidas. Entonces se logró incluir la causal económica y se logró incluir la causal de estudiantes, que las estudiantes podían decidir si abortar o no una vez en su vida, pero podían decidir, ¿no? Eso nos parecía fantástico. Lastimosamente el código fue abrogado por ese y por otros motivos, porque los médicos no quieren soltar el monopolio de este negocio que tienen de la clandestinidad,
que genera dinero, pero que además les genera un espacio de poder, porque hay muchas violaciones después de los abortos clandestinos. Se fue activando, digamos, con los feminicidios. Creo que fue un antecedente importante para que cuando ustedes plantearan la discusión sobre el aborto, dijéramos, no se trata solo de un apoyo, digamos, a las compañeras en Argentina, sino de una discusión que hay que hacer, que se está haciendo sobre este territorio compartido que tenemos, que es nuestro cuerpo, sobre el cual sigue decidiendo el cura, el marido, el primo, la iglesia, el Estado, ¿no? Bueno, estas condiciones estaban en Bolivia, vimos un poco cómo se iba dando el debate, y cuando ya empezaron con la media sanción fue una explosión en Bolivia. Nosotros seguimos toda la noche, lloramos con ustedes, festejamos con ustedes, ¿no? Entonces ya para el 8 teníamos mucha fuerza. En Bolivia creo que está un poco debilitado el movimiento de mujeres, pero logramos articularnos. Entonces nos organizamos todo como ustedes lo habían planteado, el pañuelazo mundial, y generó una discusión pues en cada territorio, ¿no? Yo creo que si bien no logramos esas discusiones dentro del Senado como ustedes, pero sí nos llegaron todas las reacciones machistas, conservadoras, los medios de comunicación, los pañuelos celestes, los antiderechos, como dicen, ¿no? Las discusiones en la calle, los tipos que cuando una, no sé, pregunta algo, empiezan a decirte seguro eres un abortista. Andar con el pañuelo en verde en La Paz era un riesgo, como para algunas Claro. fue aquí, ¿no? Y eso que uno piensa que no están enterados, digamos, ¿no? De lo que uno está planteando con el pañuelo verde, pero muchas repercusiones, las repercusiones conservadoras y machistas, pero también las del debate y sobre todo la posibilidad de articularnos a partir de esto. Bueno, hay como muchas más, pero bueno, no vamos a llegar. Después, si quieren, les puedo subir. Me interesaba esto de estas miradas que son, decía yo, más locales porque tienen que ver con nuestra Latinoamérica, por las mismas realidades que tenemos. Y bueno, muchos conceptos que yo estuve anotando ahí algunos, no sé ustedes, a ver si tienen alguno como que les haya llamado la atención o que quieran resaltar, pero me pareció interesante esto que veníamos diciendo de esta mirada, que no es solamente lo académico, lo importante o lo que aporta a poder analizar nuestra realidad y a partir de eso pensar cómo modificarla, sino también estas cuestiones que fíjense ustedes cómo está tan ligada a estas mujeres que reivindican la naturaleza, y me pareció interesante lo de los cuerpos, bueno, teniendo en cuenta también que ustedes principalmente van a trabajan y están vinculadas, ¿no? Fuertemente vinculados al tema de lo corporal. Así que bueno, no sé si tienen ahí algún aporte. Rafael, el primer video, el señor utilizó la palabra cuerpo como verbo. Y no lo pude notar y se me fue, no me acuerdo, pero me llamó mucho la atención. Bien. ¿Quién más? A mí del video anterior me quedó la frase, sanar nuestros cuerpos es emanciparnos. Me resonó mucho. Así es. Fíjense ustedes cómo ella habla de cuerpos plurales, ¿no? También una mirada amplia ahí. Cuerpos plurales, y cómo en estos cuerpos es donde se plasma todas las opresiones del patriarcado, ¿no? Ella habla de la misoginia, bueno, esta homofobia, este sistema de opresión, cómo se plasma en los cuerpos, y si lo vemos, tiene toda la razón del mundo, ¿no? O sea, en estos cuerpos que se matan, estos cuerpos que son abusados, violados, estos cuerpos sobre los cuales en definitiva pareciera ser que en este sistema patriarcal poco podemos decidir o poco podemos nosotros quienes no estén encajando dentro de esta heteronormatividad, bueno, cómo estamos expuestas, ¿no? Y expuestos. Si yo sano, tú sanas, esto también me pareció interesante, esta doble cuestión, ¿no? Por un lado, estos cuerpos que son cuerpos de opresión, pero a la vez ellas
lo reivindican como un cuerpo en rebeldía, ¿no? O sea, un cuerpo que justamente necesita sanar, que puede sanar de la mano del vínculo que existe con la naturaleza, porque esto también es algo que se ha perdido a lo largo de todo lo que ha sido el academicismo, ¿no? El cómo hay un vínculo con nuestra naturaleza, con nuestro territorio. Se habla del territorio cuerpo como nuestro territorio, pero en vínculo necesario con una naturaleza que es también nuestro territorio. Y cómo parte de nuestra historia tiene que ver con lo que venimos viendo desde las teorías decoloniales, ¿no? Este colonialismo que hemos sufrido, y que no ha sido solamente sobre el territorio en sí de nuestras tierras, sino también ha sido sobre nuestros territorios, sobre nuestros cuerpos. Ustedes no se olviden que hemos tenido en todas las situaciones, en todo lo que ha sido la colonización, también la colonización sobre los cuerpos de nuestras mujeres indígenas, como las violaciones han sido algo, practicado, sigue siendo algo practicado en cualquier tipo de situación de guerra y de opresión. Acá dice, el primer video me llamó mucho la atención porque hablaba mucho de energía, memoria sanadora, hilos cósmicos, cuerpo, tierra, la transgresión. A mí me pareció hermoso, además, como lo transmite ella, ¿no? Habla de sanación y dice de un camino cósmico político. La verdad que es un tremendo concepto que no lo había yo por lo menos escuchado en otro lado, y problematiza cómo hay una criminalización sobre nuestros cuerpos, ¿no? Esta persecución que hay, ya sea desde el Estado, la sociedad y demás, y cómo hay, en definitiva, toda una cuestión de criminalización y hegemonía corporal, dice ella, ¿no? Esto también es interesante para tener en cuenta cuáles son esos cuerpos hegemónicos que la sociedad nos intenta hacer seguir, ¿no? Y pienso, sin ir más lejos, en la lógica de lo que es el consumismo, el capitalismo y demás, hay un modelo hegemónico de cuerpo a seguir, que es lo que hoy por hoy nos da, pero un montón de problemáticas que las tenemos para trabajar a futuro, ¿no? De problemas de salud, de problemas en relación a todos estos estereotipos que hay de cuerpos y bellezas, ¿no? Y cómo eso termina influyendo en no valorarnos, no tener autoestima, en permitir que otras personas avasallen sobre nuestros cuerpos muchas veces. O sea, está todo relacionado y me parece súper interesante cómo hace mención de estos cuerpos en relación a la naturaleza. La definición de sanar, que era un acto personal y político cuando se refiere, dice acá, a la rebeldía contra este sistema capitalista neoliberal, totalmente. Fíjense ustedes también cómo si nos vamos a lo que es la modernidad y lo que son, ¿no?, lo que predomina en este pensamiento científico, se separa la mente del cuerpo y se tiende a, bueno, este discurso que predomina hasta hoy en día, es como que la razón es más importante o superior, y es esto relacionado a lo masculino por sobre las experiencias, por sobre lo corporal y demás, ¿no? Entonces fíjense cómo acá logran vincular ambas cosas y reivindicar el cuerpo, y reivindicar los sentimientos, y reivindicar esta. Sí, mi amor, si querés, me reclamaré. Cómo se reivindican todas estas cuestiones desde una mirada, por supuesto, anticapitalista y antineoliberal, ¿no? De hecho, sabemos que el capitalismo nos vincula a valores individualistas, a valores de todo lo que tiene que ver con el consumismo, ¿no? Que está totalmente en contra de estos otros valores que tienen que ver con el cuidar la tierra, cuidar nuestra naturaleza, la vida en comunidad. También habla de nuevas afectividades, y esto que me parece maravilloso es este cuerpo en rebeldía, emancipado, ¿no? En comunión con otras personas, y que, bueno, es lo que se puede llegar a generar, y lo que creo yo que tiene de maravilloso todo lo corporal, y todo lo que es el arte, y todo lo que es la danza, y estas cuestiones que no se valoran, creo yo, de la manera que realmente puede ser, y ayudar y colaborar en lo que es la sanación en general, ¿no? Hablo
en general, ya lo vamos a ver más adelante. Dice que habló también de los cuerpos de hombre y mujeres al comienzo. Ella asocia el patriarcado solo con el hombre blanco o el sistema. No tengo bien a qué ha llamado patriarcado. Ella no lo desarrolla ahí, pero en línea a lo que es el feminismo comunitario, al patriarcado lo definen como el sistema de opresión mayor, digamos, ¿no? Y de hecho esto tomando a otra autora, que es la que hemos visto el video después, que es de Bolivia, ella, para ampliar el concepto, nos habla, Adriana Guzmán se llama, la otra feminista que hemos visto después. Para ampliar esta cuestión del patriarcado, ellas dicen de que el patriarcado es el sistema, y que no se equipara, o que no es un sistema más, sino que es el sistema que contempla dentro de ese sistema lo que es el capitalismo, o lo que es otras formas de opresión, ¿no? Pero el patriarcado es el sistema en general. Y yo creo que no lo define ahí, pero a mi entender, al hablar de la diversidad corporal y demás, y cuerpos plurales, me parece que está haciendo mención también a esta diversidad que existe, ¿no? Más allá de ser hombre o ser mujeres. Manejan distintas ideas unas y otras. Sí. Es como, bueno, ustedes verán esto que les voy diciendo. Hay una amplitud en esto, y a veces algunas teorías o algunas feministas se asientan más en algunas cuestiones en base a las realidades que tienen, ¿no es cierto? Ellas, cuando hablan del extractivismo en sus tierras, hablan de esto. Por un lado, las empresas, empresarios o demás que vienen desde afuera, pero por otro lado, la complicidad que hay de sus hombres blancos y demás que están en sus propios gobiernos locales y demás, ¿no? O sea, no sería posible una cosa sin la complicidad de los otros. Entonces ellos se refieren ahí, a esta cuestión. Bien. Aclaraba siempre tal cual, el feminismo contra el patriarcado, porque lo que hay en estas críticas que hay muchas veces, que en el camino muchos se terminan olvidando que la principal lucha... Mira, si vos me comprás un juego con plata que sí. vos no tenés en mi celu y vos no lo tenés... Ya termino en 5 minutos, mi amor. Bueno, vení conmigo acá entonces, ya termino. Dante está con ganas de hablar. Si me compras un juego con plata en mi celu y vos lo tenés, entonces en vez de a mí solo descargarme ese juego, sí. También te dejan a vos, mira. Bueno, después me contás bien, yo ya termino. Mirá todo lo que están esperando que terminen. Como yo, ¿viste? Como yo me descargaste mi titán ahora, a vos te tengo mi titán. Bueno, mi amor, ya voy y me lo explicas bien. Anda, ahí voy. Bueno. Ahora. Es Dantecito, ese es mi hijo más pequeño. Él todavía no entiende lo de las clases en la casa y eso, y es entendible porque es muy pequeño. Bien, entonces aclaraba siempre contra el patriarcado. Estas serían como las posiciones por ahí más críticas que hay dentro de los feminismos, ¿no? O sea, bueno, o puede que hayan más todavía, pero tiene que ver con que ellas notan que en el camino de teorías, prácticas, luchas y demás, muchas veces algunas se terminan como olvidando que su principal lucha es contra el patriarcado, ¿no? Y estos sistemas de opresión. Por eso lo aclaran muchas veces. Y en el segundo video, obviamente ya mucho más controvertido, cómo hay una vinculación de esta idea de los cuerpos y estas posibilidades que hay o no de decidir sobre ellos, introduce un poco el debate esta otra feminista boliviana, Adriana Guzmán, que he tenido la oportunidad de escucharla hace 2 días en un seminario de posgrado, y la verdad que es maravillosa. Ahora ya nos quedamos sin tiempo, pero bueno, en la próxima clase les termino de cerrar algunos conceptos que me parecen importantes de ella, pero sí como para ver cómo se han dado estos debates en función también
de que han ido avanzando estos movimientos y cómo se ha ido avanzando en el debate de cosas que antes no eran posibles ni acá ni en otros países cercanos, ¿no es cierto? Entonces también esto como para dejarlo ahí, para pensar más allá, obviamente, del posicionamiento que puede tener una u otro en relación a lo que es este debate de la legalización del aborto, pero sí es interesante cómo hay una vinculación en estas posibilidades de decidir sobre estos cuerpos que todavía en muchos lugares no está, bueno, no es posible, ¿no? Ahora, cuando veo lo de las posibilidades de decidir, digo, este es como el fin, o es como lo último, porque a veces hablamos que no se puede decidir ni siquiera sobre la vida de estos cuerpos, ¿no? O sea, digo, hablando y pensando en los femicidios y pensando en estas cuestiones, o hablando en los hechos de crímenes que se dan por razones de género, ¿no? En la homofobia y estas situaciones que se dan muchas veces de agresiones sobre determinados cuerpos por cómo se expresan. Bueno, es interesante, me parece, desde ahí también este aporte, ¿no? Bien, ya nos hemos pasado 5 minutos. De lindo, mi Dante. Bien. ¿Algo más? ¿Algo que haya quedado por ahí o que quieran compartir? Mi idea en la próxima clase es terminar con lo que es la definición o un poco las aproximaciones en realidad a todo lo que es el definición de patriarcado y después ya sí avanzar con otros ejes dentro de la ESI. Buenísimo. ¿Algo más? ¿Algo que les haya parecido o qué les pareció un poco? Porque la verdad es que hay millones de cosas y he tratado de traer así un poquito de cada cual y bueno, y centrarme un poco más en lo que es lo decolonial, que me parece como lo más novedoso, por lo menos para lo que es nuestro contexto, ¿no? ¿Ya se fueron a comer? Bien, muy lindos e interesantes los videos. Bueno, yo encontré muchos más y hay muchos que son ya, bueno, un poco más largos. Por eso se los voy a ir colgando, ¿sí? En Classroom, para que también a quien le interese pueda seguir ahí ahondando un poco, ¿sí? Esa es la idea, que puedan tener así mucho material para que vayan viendo y conociendo también. Profe, ¿puede subir el power que mostró ahora? Bueno, Sí, yo lo voy a subir. gracias. Y ya subí los 2 anteriores, así que bueno, todos Ujú. los power que vamos pasando se los voy a ir subiendo, ¿sí? Me llama la atención cómo se difundieron rápidamente algunos conceptos desde conceptos del feminismo igualitos en todo el mundo. Sí, es interesante. Ahí, para terminar así como algo que a mí me parece interesante, de esto del tema del patriarcado y demás, que es un aporte también de Adriana Guzmán, que es esta último video que vimos. Ella habla de que hay que construir que hay que construir lo comunitario, ¿sí? Como respuesta al patriarcado, o sea, como respuesta al patriarcado, como respuesta al individualismo, que es producto también de este sistema capitalista que nos imprime ese tipo de pensamiento, de valores, ¿no? Entonces, cómo volvemos a otras formas de relacionarnos, no solamente con los demás, sino de relacionarnos con nuestra identidad, con nuestra historia, con nuestros cuerpos, y cómo a partir de ahí se puede plantear estas resistencias, ¿no?, a lo que se nos intenta imponer desde un sistema que ya está dado, ¿no? Eso me parece como interesante.
Bien, Sandra dice que a pesar de eso, cada quien lo interpretó según su contexto. Así es, hay una interpretación y lo interesante es que haya esta lucha en donde sea, por donde sea, pero que en definitiva no se pierda de vista que el objetivo es poder en definitiva cambiar el sistema patriarcal, ¿no? Bueno, llegamos al final, entonces les subo el Power, les subo más videos, ya les dejé ahí las consignas, no tienen una fecha límite, les voy a estar avisando sí ya después para cuándo, y bueno, vayan en la medida que puedan completándolo, ¿sí? Buenísimo, profe. Bueno, un gusto, Igualmente. semana, no sé, bueno, para tomar sola en la casa, el que pueda, o no hay mucho más para hacer. Muchas gracias, profe, que tenga un buen fin de semana. Gracias, igualmente. Un abrazo grande a todos. Chao, profe. Chao, chao. Vino, dice Facundo, en la casa, cada uno. Chao, profe.